Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Les invito a colocarse de pie para que juntos adoremos al Padre por medio de esta alabanza. Me acompañan con sus palmas. Los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar.
gracias porque tú eres el Dios que ha derrotado la muerte y el pecado. Tú nos has traído, Señor, a este lugar con el propósito de glorificar tu nombre, de exaltar tu nombre, de darte gracias por lo que has hecho por nosotros. Te pedimos, Padre, que seas con nosotros en esta tarde y que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén. Mis hermanos, pueden tomar asiento. Estamos contentos de tenerles acá. Sean bienvenidos a la Iglesia Bíblica Cornerstone. Estamos muy contentos de tenerlos un nuevo domingo, adorando el nombre de nuestro Dios, adorando su creación, adorando lo que Él ha hecho por nosotros. Y qué mejor forma de hacerlo que siendo nosotros una iglesia que tiene siempre en mente el Evangelio en el centro, una iglesia cuya meta siempre tiene que ser glorificar a nuestro Dios, y Dios ha establecido un medio por el cual nosotros hacerlo, y es a través de su inspirada palabra, Y lo que nosotros hoy hacemos y lo que nosotros somos son discípulos cimentados en el Evangelio. Ese es el propósito, esa es nuestra visión y ese es nuestro deseo cada día. Quiero reconocer solo un par de personas que nos visitan por primera vez. Creo, Sandra, que Brisa es la primera vez que está con nosotros acá, o es la segunda vez. Ya es la segunda vez. Bueno, bienvenida, Brisa, esta es tu casa. Pues sabes que aquí estamos para servirte. De resto solo veo caras conocidas y bueno, por supuesto, Naive y Cristian, que no es primera vez que están con nosotros, son nuestra familia y vienen de Tennessee. Así que sean bienvenidos también a nuestra iglesia. La hija de la hermana Flora. La hija de la hermana Flora, ¿dónde está? Creo que la vi, por supuesto, la vi usted el viernes, que iba llegando y se va en 2 semanas. Bienvenida, esta es su casa también. Y por supuesto, ya el viernes hablamos con mi hermana Flora, que está bien contenta porque tiene sus hijas acá. Así que qué bueno que puedan visitarnos y por supuesto, bienvenida a nuestra iglesia. Mis hermanos, solo un par de anuncios para ustedes para esta semana. Este miércoles, quisiera empezar por esto para que no se me olvide, este miércoles en específico no tenemos servicio, no va a haber discipulado este miércoles, va a ser un break ya que esta semana tenemos el Thanksgiving. Es un tiempo para que usted pueda estar con su familia, que pueda compartir con los suyos. Así que este miércoles en específico no tendremos reunión. Nos volvemos a ver es el próximo domingo. Vamos a empezar por los anuncios de la mañana. El próximo domingo tendremos nuestra clase de Fundamentos de la Fe, que es el curso que hemos venido realizando para los aspirantes a la membresía. Hoy culminamos la sesión número 7. Ya el próximo domingo tendremos la sesión número 8, a solo 4 domingos de finalizar un proceso que hemos iniciado hace 7 semanas atrás, y por la gracia de Dios seguimos estando acá. El grupo se sigue manteniendo y aquí aquellos que quieran venir a aprender, a preguntar o a ser edificados con este tiempo, pues por supuesto son más que bienvenidos. Fundamentos de la Fe inicia todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Así que están invitados a formar parte de ello. Y nuestro servicio regular, nuestro servicio del mediodía, que es el cual usted se encuentra hoy, nosotros iniciamos la semana pasada con una nueva serie llamada El Camino de la Redención. Esa es la serie, El Camino a la Redención, es la serie que hemos iniciado el domingo pasado con Génesis 3, versículo 15. El día de hoy nos corresponde ver ese camino de la redención a la luz del libro de Éxodo. Estamos viendo en el Antiguo Testamento cómo Dios nos va mostrando a Cristo, cómo nos va mostrando estos anticipos hasta ver nosotros a nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. El próximo domingo hablaremos acerca de las profecías, cómo el nacimiento de Jesús, la venida de Cristo, fue profetizado. Nuestro hermano Mateo va a estar predicando acerca de esto. Así que únase a nosotros, a nuestro servicio dominical, para que pueda disfrutar de esta serie que está siendo de bendición. Y si mal no me equivoco, confírmame, el próximo sábado tenemos la reunión de hombres y tenemos la reunión de mujeres. La reunión de hombres va a ser acá, en las instalaciones de la iglesia, por acá, va a ser acá, y la reunión de mujeres va a ser en la casa de nuestra hermana Elizabeth.
Así que el sábado la reunión de hombres es acá en nuestra iglesia a las 7 de la madrugada, como dicen algunos, y la reunión de mujeres es a las 4 de la tarde en la casa de nuestra hermana Elizabeth. Si tiene alguna pregunta en cuanto a la dirección, puede acercarse a ellas. Si alguna de ustedes no está en el grupo de las damas, por favor acérquese a nuestra hermana Mirna y ella se va a encargar con todo gusto de agregarle al grupo de WhatsApp para que les llegue la información. De la misma manera se puede acercar a nuestro hermano Mateo si alguno de los hombres no está en el grupo de hombres, para que podamos también canalizar allí su ingreso. Pero la intención es que el próximo sábado podamos estar acá reunidos, los hombres a las 7 de la mañana, las mujeres a las 4 de la tarde. Es solo una vez al mes esto, mis hermanos, solo lo hacemos el último sábado de cada mes. Y por supuesto, la intención es que podamos compartir como hermanos en distintas horas, pero que podamos compartir y aprender. Hay un último anuncio que quería dejar para el final, para que no se nos olvide, y es el miércoles 4 de diciembre, y es el especial de Navidad, el programa navideño titulado Natividad. Vamos a celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros niños van a preparar algo para ese día. Así que queremos que usted pueda apartar el tiempo ese diciembre 4 a las 7 p.m. y que pueda estar con nosotros. Eso es un miércoles, no es este, sino el próximo miércoles, que usted pueda apartarlo y por supuesto traer a sus pequeños que van a formar parte de la obra, traer a los chiquitos para que puedan también ensayar. Creo que hoy tienen el ensayo en sus clases, ahora lo van a tener. Y por supuesto invitamos a todos que puedan formar parte. Y este programa navideño, hermanos, no es solo para lo que sus hijos van a hacer o lo que vamos a hacer acá dentro de la iglesia, sino también la oportunidad perfecta, como lo vivimos en nuestra cena de acción de gracias este viernes, que puede invitar familias. Si usted tiene amigos o compañeros que por alguna razón a veces no vienen a la iglesia porque tienen niños pequeños, ese miércoles es especial porque va a ser el especial de los niños. Así que si tiene compañeros, amigos o familiares que deseen invitar a la iglesia, que tengan hijos pequeños, por supuesto, este servicio es específico para ello y está, por supuesto, diseñado para que los niños puedan venir. Esos son los anuncios que tenemos, mis hermanos. Voy a pedirle que se pongan de pie para que sigamos adorando el nombre de nuestro Dios. Salvación es del Señor.
que tu ira recayó sobre Jesús, no temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y echa fuera mi temor, no temeré. Todos. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor, Él es mi roca y mi canción, me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son, la salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor, Él es mi roca y mi canción, me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La salvación es solo del Señor. Amén. Toma este tiempo, hermanos, de poder saludarlos los unos a los otros. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, que sus rostros los honran con su presencia. Amén. Hermanos, le damos gracias a Dios por esta oportunidad de podernos saludar los unos a los otros, y también para darle gracias a Dios por todo lo que hace por nosotros. Y en este momento de los diezmos y de las ofrendas viene a mi memoria el Salmo 128, que en su versículo 2 dice: cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Es un salmo del rey David en el que habla del trabajo, y de que a la hora de que nosotros estamos en el trabajo de nuestras manos, seremos dichosos y nos irá bien. Así es que le damos gracias a Dios por esa oportunidad de poder trabajar. Y en un momento más nuestros hermanos ujieres pasarán a sus lugares y los hermanos voluntarios los estarán visitando. Si usted lo quiere hacer en línea,
su diezmo o su ofrenda. La aplicación se llama Church Center. Ahí usted busca el área de español, por favor, y ahí puede colocar usted su diezmo o su ofrenda. Vamos a hacer una oración en agradecimiento al Señor por los diezmos y las ofrendas. Amado Dios, gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo por esta oportunidad que tú nos das de bendecir, de santificar tu nombre, Señor, y de traer lo que tú mismo nos das, porque sabemos que todo lo que tenemos te pertenece a ti, Señor, y tú en tu infinita misericordia nos dejas administrarlo, Padre. Gracias por tu cuidado, gracias por el trabajo, pero especialmente gracias por ese deseo de venir hasta tus atrios a entregar nuestro diezmo, nuestra ofrenda con acción de gracias, Señor. Lo ponemos en tus manos y ponemos en tus manos a cada uno de los hermanos de esta congregación, en el nombre de Jesús. Amén. Isaías capítulo 12, verso 2 dice: He aquí, Dios es mi salvación, confiaré y no temeré, porque el Señor es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Adoremos al Padre. Con tu palabra el mundo afirmaste, Señor. Tu aliento de vida del polvo la humanidad formó. Despliegas tu nombre y gloria en toda la creación. Oh,
Dios. Santo Dios. Siempre guardas. Siempre guardas tus palabras, siempre cumples tus promesas, por amor de tu nombre, santo nombre. Cantamos juntos en la iglesia. Poderoso, Dios eterno, verdadero, oh, ¿quién es como tú? Tu nombre permanecerá para siempre, oh Yahweh. Nos acompaña con este verso. Nos aferramos A tus palabras y creemos tus promesas y adoramos hoy tu nombre, santo nombre. Poderoso, Dios eterno, verdadero, oh, ¿quién es como tú? Yahweh, tu nombre permanecerá para siempre, oh Yahweh. Amado Dios, gracias por bendecir esta mañana, esta tarde, Señor, y ponemos en tus manos la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Ha llegado el momento de la predicación de la palabra y en este momento queremos que el Señor pueda hablar a nuestras vidas, pero de la misma manera también nuestros niños van a ir a aprender, a practicar, así que voy a invitar a todos los niños y los preadolescentes que puedan pasar a sus clases, que puedan ensayar hoy con éxito y que las maestras puedan tener paciencia para repetir y repetir y repetir la obra que tendrán en 2 miércoles. Mientras tanto, nosotros continuamos en nuestra serie El Camino a la Redención, donde seguimos
viendo cómo nuestro Dios nos muestra a Cristo, no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Cómo nosotros podemos ver a Cristo en cada página de las Escrituras. Cómo las Escrituras apuntan a Cristo. Cómo la gloria de Dios es dada a la persona de Cristo. Cómo la Biblia nos muestra que Cristo es exaltado. Y en este día lo vamos a hacer a la luz de Éxodo, capítulo 12, versículo 1 al 14. Libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 1 al 14. Si ya lo tiene, puede ponerse de pie para que podamos leer la palabra de Dios. Éxodo, capítulo 12, versículo 1 al versículo 14. Dice la Escritura: en la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel y digan: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme a lo que cada persona coma, dividirán ustedes el cordero. El cordero será un macho sin defecto, de 1 año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras. Lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Versículo 9. Ustedes no comerán nada de él, crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejarán nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemarán en el fuego. De esta manera lo comerán: ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano. Lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito entre la tierra de Egipto, tanto hombre como animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos, cuando yo hiera a la tierra de Egipto. Por último, versículo 14 dice: y este día será memorable para ustedes, y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Oremos. Padre, ha llegado el momento de escuchar tu palabra y queremos que tu Espíritu Santo pueda iluminar nuestros corazones, pueda abrir nuestras mentes, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, Señor, para ver tu palabra, para ser edificados con tu palabra, para que tu palabra, Señor, pueda avivar nuestros corazones, para que tu palabra pueda consolarnos, pueda darnos vida, Señor. Sé tú el centro de esta reunión, sé tú el centro de esta palabra. Edifica nuestros corazones, Señor, y llévate la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.
Pueden tomar asiento, mis hermanos. En el libro de Éxodo, en general, la figura de Moisés parece ocupar el centro de la narrativa. Desde el llamado de la zarza ardiente hasta la entrega de la ley, Moisés es el líder que Dios usa para confrontar a Faraón, para guiar al pueblo, para mediar entre el pueblo y Dios. En muchos sentidos, para algunos, Moisés parece ser el protagonista humano de esta historia de redención. Moisés es quien escucha la voz de Dios en el desierto y regresa a Egipto con la autoridad divina para libertar a los esclavos israelitas. Moisés es quien clama a Dios en momentos de crisis, ya sea frente al Mar Rojo o en medio de la rebelión del pueblo. Moisés es quien sube al monte Sinaí, recibe la ley y desciende reflejando la gloria de Dios en su rostro. Sin Moisés parece que la historia del Éxodo no se podría contar. Todo parece depender de este mediador elegido por Dios. Parece. Sin embargo, en el libro de Éxodo, Dios se manifiesta como el verdadero protagonista, actuando de principio a fin en la redención de su pueblo. En primer lugar, Dios revela su identidad en la zarza. Él declara, yo soy el que soy, mostrando su autosuficiencia, mostrando su eternidad y su fidelidad. En la mano de Moisés, salva al pueblo frente al Mar Rojo. Cuando los israelitas estaban enfrentando a los egipcios, Dios abre el mar y el pueblo pasa en seco. Dios provee el sustento en el desierto. Cuando tenían hambre, Dios hace llover maná del cielo para que ellos puedan comer. Cuando estaban perdidos en el desierto deambulando, Dios provee el agua brotándola de una roca. Cuando no sabían qué hacer y cómo vivir, Dios entrega su ley al pueblo para que ellos puedan seguirla y vivir. Cuando ellos estaban desamparados en el desierto, Dios habita en medio de ellos a través de un tabernáculo. Dios ordena la creación de un tabernáculo y habita en medio de ellos. Cuando el pueblo de Israel pensaba que Dios los había abandonado, Dios ratifica su pacto y lo sella con la sangre de corderos. Aun cuando Israel pecaba, Dios mostraba su misericordia una y otra vez. Siempre mostraba su misericordia. Y aún en la vida de Moisés, Dios reflejaba su gloria en la faz de Moisés. Por lo tanto, al mirar más de cerca, notamos algo profundo en el libro de Éxodo. No se trata de Moisés. Moisés no es el fin en sí mismo, sino un instrumento de Dios. Específicamente, una sombra de algo mucho mayor. Moisés sería una sombra de algo mucho mayor. Esa sombra mucho mayor es la que observaremos el día de hoy en uno de los relatos que no le mencioné al inicio, pero que leímos, y es la Pascua. La Pascua. La Pascua es la que marcó la 10ª y última plaga donde Dios ejecutó el juicio sobre Egipto, matando ¿a quiénes? A los primogénitos. La muerte de los primogénitos. Sin embargo, esa muerte fue solo sobre aquellas casas que no tenían sangre en sus postes y en los dinteles. La Pascua nos muestra que la redención viene, pero con un precio. Que el ángel de la muerte pasaba por alto, pero tenía que pagar un precio. Y ese precio era la muerte de un inocente. La Pascua o la relevancia de la Pascua es pero tan significativa en el pueblo de Dios que el calendario inicia de nuevo. Es tan significativa esta fiesta
que Dios cambia el calendario religioso del pueblo de Israel. Si acompañan en el capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, la Biblia dice, en la tierra de Egipto el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo, este será para ustedes el principio de los meses. Este será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. Antes de este momento, antes de la institución de la Pascua en Israel, el calendario de los israelitas probablemente era el mismo de los egipcios con relación a las fiestas. Al instituir este nuevo año, Dios está marcando un nuevo punto de partida para Israel, un nuevo punto de partida espiritual y redentor. Dios, antes de iniciar la Pascua, cambia incluso la forma como ellos iban a contabilizar los días. Este nuevo calendario reflejaba que su identidad ya no iba a estar en Egipto. Su identidad iba a comenzar de nuevo e iba a comenzar en Dios. La Pascua ocurre en el mes de Nisan. Algunos también se refieren a este mes como el mes de Abib, que corresponde a la primavera en Israel, es decir, entre marzo y abril. Esta fecha es significativa porque estos meses coincidían en ese pueblo con la fecha de la cosecha temprana. Esta fecha que Dios había elegido coincidía con la fecha de la cosecha temprana. Y usted dice, ¿qué relevancia puede tener la fecha de la cosecha temprana con esto? Bueno, lo que Dios estaba destacando era que la redención divina se iba a entrelazar con la provisión de Dios en la creación. La redención divina iba a entrelazarse con incluso la provisión de Dios en la creación. Dios establece un nuevo principio, vinculando su obra de redención con la vida cotidiana del pueblo, cambiando su calendario y poniendo sus mentes en que la provisión de redención vendría al mismo momento de la provisión de la cosecha, tratando de llevar las mentes del pueblo a un solo lugar. Él estaba creando algo nuevo. Él vendría a redimir a su pueblo. Y la forma o el medio que Dios logrará hacer esto es a través de algo llamado Pascua. La Pascua. Esta Pascua va a significar la provisión de un cordero. La provisión de un cordero. Va a significar también la protección por la sangre de ese cordero. No solo la provisión de un cordero, sino también la protección de la sangre de ese cordero en las casas de los israelitas. Y por último, la proclamación perpetua de este evento. La proclamación perpetua de esta redención. Y eso, mis hermanos, son los 3 puntos que vamos a estudiar esta mañana. La provisión del cordero, la protección de la sangre del cordero y el propósito perpetuo de esta Pascua. En primer lugar, vemos la provisión de un cordero. Si leemos el versículo 3 al versículo 6, la Biblia nos dice, Dios hablando, hablen a toda la congregación de Israel y digan, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y su vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma, dividirán entre ustedes el cordero. El cordero será un macho sin defecto, de 1 año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes.
al momento de la celebración de la Pascua y en el contexto de la 10ª plaga, la única plaga que iba a traer muerte para Egipto, que iba a traer muerte para todos los habitantes de Egipto, porque cuando nosotros vamos hacia atrás, que vemos las plagas, si recordamos cada una de esas plagas, el anuncio de cada una de estas plagas inician en el Nilo. Luego del Nilo, Dios, vamos a ver que transforma el Nilo en sangre. Luego de la transformación del Nilo en sangre vemos ranas. Luego de las ranas vemos piojos. Luego de los piojos vemos insectos. Vemos pestes para los ganados, úlceras, granitos, langostas, tinieblas. Y luego hay un paréntesis en el capítulo 11 de Éxodo para anunciar la 10ª y última plaga. Dios hace un paréntesis para anunciar que la próxima plaga que vendrá será una plaga devastadora. Será la plaga que hará que Faraón tuerza su brazo y deje salir al pueblo de Israel. Si nosotros recordamos las plagas, luego de la 4ª plaga, Faraón empieza a negociar con Moisés y empieza a decirle, si quitas esta plaga, yo los dejaré ir. Y Moisés iba, oraba a Dios, Dios exterminaba, quitaba la plaga de Egipto y el faraón decía, no van a salir. Y eso lo hizo constantemente a lo largo de las últimas 5 o 6 plagas. Decía que se arrepentiría, pero realmente endurecía y endurecía más su corazón para que el pueblo no se fuese. Y en el capítulo 11 el Señor le dice a Moisés en el versículo 1, una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual los dejará ir de aquí. Cuando los deje, ciertamente los echará de aquí. Dile ahora al pueblo que cada hombre pida a su vecino y a cada mujer a su vecina objetos de plata y de oro. Y Dios inicia y prepara lo que será la salida del pueblo de Israel de frente a la 10ª plaga. Ninguna de las otras plagas tuvo un proceso de preparación como lo fue la plaga número 10. Ninguna de esas plagas iba a atentar tan directamente con la vida de Egipto y de Israel como lo iba a ser la plaga 10ª, la muerte de los primogénitos. Esta última plaga representaba el juicio de Dios sobre todo Egipto. El juicio de Dios sobre todo Egipto. Y este juicio de Dios iba a ser infundido sobre aquellos que no pintaran sus dinteles y sus postes de sangre. Cuando nos preguntamos cómo debían pintarlo, nosotros vemos que era a través de la provisión de un cordero. Y nosotros que venimos estudiando el libro de Génesis, notamos que hay un factor en común con la provisión animal. Nosotros vemos que en el libro de Génesis, en el capítulo 3, Dios proveyó en el capítulo 3, versículo 21 al 22, específicamente en el 22, Dios proveyó pieles. Cuando avanzamos y vemos el relato de Caín y de Abel, Abel ofreció sus primogénitos. Cuando vemos que Noé baja de la arca, luego de que todo estaba seco, él ofreció sacrificios. Y cuando vemos a Abraham en ese monte, a punto de sacrificar a Isaac, él dice, Jehová Jireh, Dios proveyó. ¿Y qué es lo que Dios provee en ese lugar? ¿Qué había amarrado, encerrado en ese arbusto? Había un animal. Había un animal que estaba dando continuidad. Habían animales que estaban dando anticipos a la redención, que nos estaban mostrando un camino. Y el camino era que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Ahora, Dios venía haciendo eso y nosotros quizás no estábamos viendo claramente cómo Dios lo estaba haciendo. No había tanta claridad literal o formal acerca del sistema sacrificial. Pero cuando nosotros llegamos a Éxodo,
Ahora Dios establece una fiesta. Dios establece un estatuto perfecto. Y ese estatuto perfecto nos dice el versículo 11 del capítulo 12 de Éxodo, es la Pascua del Señor. Es la Pascua del Señor. La Pascua, en su sentido más literal, significa lo que el versículo 13 nos dice del capítulo 12. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, ¿qué dice? Pasaré por alto, pasaré de largo. La palabra peshá o pashat es la que en hebreo se traduce como pasar por alto, pasar por alto, pasar por encima. Incluso la palabra que usamos en inglés es pass over, pasar por arriba. Y lo que Dios estaba enseñando e instituyendo en este momento era que había un momento en donde Él enviaría juicio y que para que ese juicio pasara por alto del pueblo, ellos debían sacrificar un cordero. Y mis hermanos, yo voy a dejar las aplicaciones y semejanzas con Cristo al final, pero creo que usted que me está escuchando está viendo claramente la relación de cada uno de estos puntos con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para pasar por alto de ese lugar, para que el ángel de la muerte pasara por alto de ese lugar, había que haber sangre, tenía que haber sangre. Y es allí donde Dios habla de la provisión de un cordero. El cordero o el cabrito era un animal común en las sociedades agrícolas del cercano oriente. Fácil de adquirir, fácil de cuidar. En las culturas vecinas, los sacrificios eran comunes, pero este sacrificio tenía un significado especial. Este sacrificio, con estas características que Dios exige a su pueblo, tenía un significado y unas características diferentes. ¿Cómo debía ser ese cordero? Perfecto, sin defecto, sin tacha, simbolizando la pureza necesaria para el perdón de pecados. En el contexto de Egipto, simbolizando que esa sangre debía ser sin tacha para que el ángel de la muerte siguiera de largo. Había una característica en la provisión de ese cordero. Elegir un cordero sin defecto reflejaba la práctica común que nosotros luego veremos en la instauración del tabernáculo. Todo el libro de Levíticos nos va a mostrar que los sacrificios a Dios tenían que ser santos y sin mancha. Santos y sin mancha. Pero aquí se especifica algo muy interesante de este sacrificio. Si nosotros vamos atrás y entendemos el calendario, Dios le dice que ese mes en el que se encontraban iba a ser el primero, ¿cierto? Pero ¿cuándo debían ellos tomar ese cordero? En el día 10. En el día 10 ellos debían apartar ese cordero y debían estar con él durante 4 días. 4 días debían estar con ese cordero. Si nosotros vemos al versículo 3, en la segunda parte, dice, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas. Luego explica si es grande o es pequeño, pero además de eso, el versículo 6 nos dice, y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Y en el día 14 ellos matarían al cordero. Por lo tanto, habían 4 días en las cuales ellos iban a estar con el cordero. El cordero iba a estar apartado del rebaño. Este tiempo podía permitir que ellos pudieran observar al cordero y verificar si el cordero era realmente perfecto y sin tacha. Pero además de eso, que cualquier nómada del Medio Oriente podía ver el cordero, identificar si había tacha o no necesitaba 4 días para hacerlo. Lo que eso iba a generar en el corazón del pueblo
era crear un vínculo emocional con el animal. Iba a estar apartado del rebaño e iba a estar ahora junto con ellos. Y ese vínculo emocional del animal iba a aumentar la comprensión del sacrificio. Porque ellos iban a tener que sacrificar un animal con el cual ellos estaban compartiendo. No iba a ser uno al azar, iba a ser uno con el cual ellos habían identificado y hecho una conexión. La preparación del sacrificio debía seguir instrucciones específicas. El sacrificio del cordero al atardecer iba a simbolizar el cierre de un día y la expectativa de una nueva era para el pueblo. La obediencia exacta a estas instrucciones iban a demostrar la reverencia y la dependencia de la palabra de Dios. Moisés recibió instrucciones específicas de parte del Señor con relación a la Pascua. La primera instrucción fue que si era muy grande, que lo compartiera; si era muy pequeña la familia, que lo compartiera con su vecino, vinculando el hecho de la Pascua y de la redención en comunidad, no individual. Y déjeme decirle que los sacrificios en las culturas antiguas eran muy comunes, pero ninguno tenía un enfoque comunitario. Ninguno se hacía en conjunto. Cada cual se hacía de manera individual. Pero Dios estableció un principio, que el día 14, al anochecer, todo el pueblo lo mataría. Todo el pueblo participaría de ese evento. Todo Israel debía santificar a la misma hora, mostrando la unidad y la dependencia colectiva de Dios. Dios iba a redimirlos a todos juntos. No que cada quien podía elegir cuándo ser redimido, sino que Dios estaba estableciendo el principio. La centralidad del Cordero en la Pascua lo vemos cuando involucra a toda la familia. Toda la familia debía estar allí presente. Toda la familia debía estar dentro de la casa y los dinteles pintados y ellos adentro, asegurados. Este sacrificio iba a mostrar o trataba de mostrar la protección. Compartir el cordero aseguraba que no hubiese desperdicio de sacrificio, sino que fuese completo y suficiente. El sacrificio era para toda la comunidad de Israel. Aquí Dios establece que Israel como nación debía identificarse como un solo pueblo, no distintos de un pueblo, sino como un solo pueblo. Y eso, mis hermanos, era solo la provisión del Cordero. En segundo lugar, nosotros vemos la protección de la sangre del Cordero, porque eso era todo con relación al Cordero. Pero ese Cordero iba a traer protección. Dios le dice a Moisés, ellos, versículo 7, tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Y el versículo 12 nos dice, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto hombre como animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Por lo tanto, la sangre iba a ser lo que el versículo 13 nos describe cuando dice, la sangre les será a ustedes por señal. La sangre era la señal de protección de que cuando el ángel de la muerte pasara, iba a seguir de largo. Iba a ser Pascua. Iba a ser Pascua. La sangre en las casas servía para que el ángel de la muerte no ejecutara su juicio sobre ese lugar. Distinto a la tragedia en Egipto, distinto a aquellas otras casas que no lo hicieron. Sin embargo, esto no era simplemente una tragedia que iba a ocurrirle a los egipcios, sino que también era una tragedia que iba a ocurrirle a todos aquellos israelitas que no obedecían la voz de Dios. Por lo tanto, no era algo exclusivo para Egipto, sino para todo aquel que desobedeciera la orden de Dios.
Sin embargo, solo las casas del pueblo de Dios tenían esa señal. Tenían esa señal. Por lo tanto, para el pueblo de Dios, la muerte no tenía jurisdicción. La muerte no podía entrar en las casas del pueblo de Dios. Es interesante que la sangre simbolizaba la vida. Incluso Levítico 17:11 lo menciona luego. Pero leí algo que decía que derramar la sangre del cordero y aplicarla en los postes y en los dinteles representaba que una vida había sido sacrificada en lugar de los primogénitos que vivían en esa casa. Una vida había sido sacrificada para que los primogénitos de esa casa no murieran. Esa protección tenía un precio, y el precio era la muerte. La aplicación de la sangre fue un acto que los diferenciaba, sí, pero la aplicación de la sangre identificaba al pueblo de Israel como un escogido de Dios, aquel para cual estaba hecha la redención. Declaraba su identidad como protegidos por Dios. Ellos habían sido oprimidos, estaban siendo esclavos, estaban siendo latigados, estaban siendo oprimidos por los egipcios. Sus labores habían aumentado desde que llegó Moisés, sus tierras habían sido quitadas. Vivían y comían de forma precaria porque los egipcios estaban sobre ellos. Al nacimiento de Moisés habían mandado asesinar todos los pequeños. Las parteras tenían que ayudar para mantener vivos a estos niños. Y de ahí es donde Moisés los lanzan por el río. Por lo tanto, la opresión que estaba sintiendo el pueblo de Israel era enorme. La aflicción que ellos estaban viviendo era terrible. Estaban viviendo en una pesadilla de esclavitud, en una pesadilla de dolor, de ansiedades, de depresiones, de miedos, de temores. Eso es lo que quiero que piense cuando se imagina el pueblo de Israel. Y justo en ese momento de adversidad, de dolor, de tribulación, Dios les dice, enviaré la muerte, pero la muerte no entrará en tu casa. Yo enviaré la muerte para que juzgue a todos aquellos que te hacen daño. Pero esa muerte va a pasar por alto. ¿Usted se imagina la alegría de ese pueblo? Al saber que la muerte vendría a juzgar a aquellos que los habían oprimido y que escupían el nombre de Dios. ¿Sabe lo que dijo Faraón a Moisés cuando Moisés se presentó delante de él la primera vez? Que deje salir al pueblo porque ¿quién lo ordena? No lo conozco. No conozco quién es ese Dios. Como no lo conozco, no me interesa y vete de mi presencia. Y Dios establece el juicio contra Faraón y le dice, me vas a conocer. Y la forma como me vas a conocer, tuviste la oportunidad de conocerme y te dije, deja ir a mi pueblo, pero decidiste endurecer tu corazón. Y ahora me vas a conocer a través de las plagas. Y en esta 10ª plaga, la identificación del pueblo era para con Dios. Y solo esa identificación era lo único que iba a preservar sus vidas de la muerte. Ese día se marcaría como su liberación. Esa acción de Dios permitiría su liberación de la esclavitud egipcia. Por lo tanto, ese día era un día de salvación. Ellos serían liberados de la esclavitud. La muerte pasaría por alto y este acontecimiento grandioso debía permanecer en las memorias del pueblo. Debía permanecer. Ellos no solo disfrutaban de la provisión del cordero, no solo disfrutaban de la protección de la sangre del cordero, sino que el propósito perpetuo de la Pascua tenía que mantenerse. Ellos debían recordar perpetuamente que alguien murió en su lugar y que la muerte pasó por alto. Lo que nos lleva a nuestra tercera y última afirmación. No solo Dios provee de un cordero, no solo es la provisión de un cordero,
no solo es la protección por la sangre, sino que también es el propósito perpetuo de esta Pascua. El propósito perpetuo, que es la proclamación de la redención. La Pascua tenía un propósito perpetuo, servir como un memorial de la redención del pueblo de Dios, servir de recordatorio para el pueblo de Dios. Era una ordenanza para recordar y proclamar su gracia de poder librar al pueblo de Israel del juicio y de la esclavitud, pero sobre todo poder librarlos de la muerte. Al celebrar la Pascua, el pueblo no solo miraba al pasado, sino que también reafirmaba su identidad como el pueblo redimido de Dios. La Pascua era un medio para transmitir la historia de redención de generación en generación. Y cuando leamos en el capítulo 12, versículo 26, dice, y cuando sus hijos les pregunten qué significa este rito para ustedes, ustedes le dirán, versículo 27 del capítulo 12, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró. Y los israelitas fueron y lo hicieron así, tal como el Señor había mandado a Moisés y Aarón, así lo hicieron. Al celebrar la Pascua, los israelitas proclamaban entre ellos mismos que Dios era fiel, que esa promesa que Él hizo, que Él enviaría a uno que aplastaría la cabeza de la serpiente, Él la estaba cumpliendo. Él estaba diciéndole al pueblo, yo prometí en mi propio nombre que de su simiente saldrá una simiente que aplastará la cabeza del enemigo. Y ahora Él lo estaba haciendo. Y Él les dice, recuerden que ese sacrificio es cuando yo pasé por alto sus pecados. Por lo tanto, la Pascua representa el sacrificio inmolado del Cordero como pago sustitutorio del pecado y de la deuda que tenían. Y ahora reciben libertad. En conclusión, lo que hemos visto de la Pascua no tiene entonces simplemente propósitos históricos para Israel, no, sino que es una sombra, es una prefigurización de la redención final que Dios llevaría a cabo. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. La provisión del Cordero, la protección de la sangre, el propósito perpetuo de la Pascua, encuentran su cumplimiento perfecto en Cristo. En Cristo. Él es ese Cordero. De Él es esa sangre. Y en Él nosotros nos mantenemos perpetuamente redimidos. Cuando hablamos de la provisión del Cordero, tenemos que ir al Nuevo Testamento y recordar las palabras de Juan el Bautista cuando dijo, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era ese Cordero suficiente para cada familia. Hebreos 9:15 dice, por eso Él es el mediador de un nuevo pacto para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia, ya que ha tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto. Las transgresiones cometidas bajo el primer pacto consiguen su redención en el nuevo pacto, que es en la sangre de Jesucristo. Él es ese Cordero prometido. Él es la provisión. Él es el inmolado. Cuando hablamos de la protección de la sangre, también apunta a Cristo, que derramó su sangre como nuestro sustituto. Isaías 53 nos dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca como un cordero que es llevado al matadero y como una oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. Y no lo hizo, mis hermanos, para que la seguridad de Israel no
lo que podemos decir es que la seguridad de Israel no dependía de sus obras, sino de ese cordero que no abrió su boca, que fue al matadero y que fue inmolado, para que Pablo luego pudiera decir en Efesios 1:7, en él tenemos redención mediante su sangre. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. La sangre de Cristo no solo nos libra del juicio, sino que nos introduce a una relación perpetua y permanente con Dios. Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de la cruz. Y cuando hablamos del propósito perpetuo de la Pascua, que fue lo que le dijo Dios al pueblo de Israel, la Pascua fue instituida como un memorial, como un recordatorio del primer pacto, de ese antiguo pacto. Pero cuando Jesús llega y va al aposento alto y va a ese lugar donde va a celebrar la Pascua con sus discípulos, cuando estaba pronto a ser entregado, latigado y crucificado, cuando Él llega a ese lugar, estaban tomando el pan, ¿cierto? Porque en el capítulo 12, una de las festividades que se daba durante la Pascua era la fiesta de los panes sin levadura, donde debido a que el pueblo tenía que estar preparado para salir corriendo, cuando el faraón dijese que se fuera, el pan no podía ser leudado. Por lo tanto, ese pan debía ser sin levadura. Y las frutas o los vegetales, las hierbas, debían ser amargas para recordar la amargura que padecieron en Egipto. Por lo tanto, Jesús estaba celebrando esa Pascua con sus discípulos, el Cordero estaba allí presente, celebrando la Pascua con sus discípulos, con el pan sin levadura encima de esa mesa, simbolizando lo rápido que iba a ser la redención, lo inesperado que tenía que ser la redención. Los discípulos estaban con sus cintos amarrados, con sus sandalias puestas y listos y en posición de celebrar la Pascua. Y en ese momento histórico, con Jesús en el centro, Jesús dice esas palabras. Y tomando el pan, después de dar gracias, lo partió y se los dio a ellos, diciendo, esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Y ellos de una vez recordaron esos dinteles y esos postes con la sangre del Cordero y a Jesús diciendo, esta copa que yo estoy tomando es el nuevo pacto en mi sangre. Y ahora esa sangre de ese Cordero será derramada para ustedes. Será derramada para ustedes. Y es allí donde conseguimos la redención. Por eso es que Pablo dice, y hagan esto cada vez que puedan, porque la muerte del Señor están anunciando hasta que Él venga. Por lo tanto, hay y sigue habiendo un propósito perpetuo para la Pascua, y es recordarnos el sacrificio perfecto de Cristo que Él hizo por nosotros. Él era ese Cordero Pascual. Él era ese que dio su vida por nosotros. Que dice Pedro en su primera carta, dice, pero ustedes son raza elegida, pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y hay algo que nosotros no vemos del Éxodo, y lo que no vemos, y quiero quedarme con ese texto de Pedro, es que la 9ª plaga fueron las tinieblas. Pero nunca el texto nos muestra que las tinieblas desaparecieron, sino hasta la salida del pueblo. Por lo tanto, en la imagen del pueblo de Israel, todo estaba a oscuras cuando ellos
en Egipto, por supuesto, cuando la luz estaba resplandeciendo solo en sus comunidades para que prepararan el sacrificio y pintaran sus postes. Y ahora Pedro nos dice que Él, ese Cordero, es aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo que quiere decir esto, mis hermanos, es que nosotros estábamos del otro lado del campamento, del lado de los egipcios. Y Él nos trajo desde allá a su luz admirable. Abrió una casa, nos metió allá adentro y Él mismo pintó con su sangre los dinteles y los postes de las puertas para que nosotros estuviésemos allí adentro, redimidos, perdonados, protegidos, seguros, para su gloria y para su honra. Y eso es la Pascua. Eso es la Pascua. Esa es la Pascua de Dios. Por lo tanto, cuando leemos el libro de Éxodo, debemos hacerlo siempre pensando en Jesucristo. Moisés era una sombra de mediador, porque Él es el verdadero mediador. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el yo soy. Jesús dijo, de cierto digo, que antes de que Abraham fuera, yo soy. Yo soy. Él es el Cordero Pascual, porque Pablo dijo en Corintios 5:7, desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, así como lo son sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Escucha cómo dice Pablo, aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Jesús es el maná que viene del cielo, porque Él dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Jesús es la roca de agua que da vida espiritual, porque Él dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, dice Pablo. La roca era Cristo. Esa roca era Cristo. Esa agua que ellos bebieron allá era un agua temporal, pero el agua que nosotros bebemos en Cristo es una agua que nos salta para vida eterna. Él es el mejor tabernáculo. Nosotros vemos a Moisés diseñando un tabernáculo, pero Cristo es el mejor tabernáculo porque Él dice, y el Verbo se hizo carne y habitó. La palabra habitar significa se tabernaculizó. Se hizo Él mismo un tabernáculo. Y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando recordamos a Moisés bajando del monte Sinaí con el rostro resplandeciente, Hebreos dice en el capítulo 1, versículo 3, Él, Cristo, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Todo ese libro, todas esas páginas, todos esos capítulos, todos esos versículos apuntan a una sola persona, Cristo, nuestro Cordero Pascual. Y eso, mis hermanos, es la Pascua. Ese es el camino a la redención que Dios estaba preparando para sus escogidos, para su pueblo. Y es el camino en el cual nosotros estamos hoy. Por lo tanto, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de las adversidades, Dios está con nosotros. El Señor está proveyéndonos. El Señor está guardándonos. De la misma manera que guardó a esos israelitas en la esclavitud, Dios guarda a sus hijos de la esclavitud del pecado y de las acechanzas del diablo. Por lo tanto, no hay aflicción, no hay dificultad de la cual el poder de la sangre de Cristo no nos pueda sacar. Porque el príncipe de la potestad del aire, al igual que la muerte, al igual que ese ángel de la destrucción, que ese ángel de la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Por lo tanto, el dominio de la muerte no tiene jurisdicción en nuestras vidas, porque hemos sido llamados a la vida eterna, hemos sido sellados por su Espíritu y hemos sido redimidos por la sangre perfecta para habitar con el Cordero en la eternidad. Esa es la gloria del Evangelio. Esa es la gloria de la redención y esa es la gloria del Cordero Pascual que nosotros vemos en las Escrituras. Que el Señor nos ayude a seguir viendo a Cristo en cada página de su libro. Que el Señor nos ayude a seguir viendo su redención
hermosa, perfecta y eterna para con nosotros en su palabra. Oremos. Padre, gracias porque tú derramaste la sangre, Señor, que nosotros debíamos derramar. Gracias, Señor, por tú pagar el precio que nosotros debíamos pagar. Gracias, Señor, por tú tomar el lugar que nosotros debíamos tomar. Gracias por vivir la vida que nosotros debíamos vivir. Gracias por tu redención, gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias porque nos has dado vida, Señor. Y ese es el más grande regalo que podemos tener. Tenemos vida en Cristo, tenemos vida eterna. Señor, ayúdanos a avivar el gozo de nuestra salvación y que las adversidades, las pruebas, las dolencias no se antepongan, Señor, ante el gozo que tenemos en Cristo. Sé con nosotros, Señor. Guárdanos de la misma manera que guardaste a tu pueblo. Guárdanos a nosotros, tus ovejas. Y que resplandezca, Señor, tu luz en nuestro rostro. Y que la gloria y la honra sean dadas a ti en cada momento de nuestras vidas. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Oh, pecadores, clamen a su juez para que sea hoy su rescate. Caigan rendidos ante la gracia de Jesús, nuestro juez y rescate. Ante quien al final todos se postrarán, que todo se llamará y juzgará. ¿Quién es el que separará al impío del fiel? Jesús, nuestro juez y rescate. Oh, pecadores, clamen a su juez para que sea hoy su rescate. Caigan rendidos ante la gracia de Jesús, nuestro juez
Jesús nuestro juez y rescate. Bendito Dios, tú eres nuestro juez y nuestro rescate. Señor, entendemos que tu palabra es nuestra ley y que el camino a la redención se inició en el principio de las Escrituras. Te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia y por llevarnos de tu mano a lo largo de tu palabra para reconocer que tú eres el Rey soberano, el Rey de reyes y el Señor de señores. Gracias por esta enseñanza de este día, Señor, el camino a la redención en el que tú enviaste a tu Hijo a morir por cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo y nos ponemos en tus benditas manos para toda esta semana en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos.